Amigos, estamos de regreso, listos para dar inicio a nuestra primera entrevista de la mañana, como bien lo habíamos mencionado en nuestro segmento médico. Y vamos a hablar de la hernia inguinal. ¿Qué es? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿En qué caso se debe operar? Toda la información. Si tú tienes dudas, consultas ahí en casita, quieres ser parte de esta secuencia, te invitamos a que nos puedas escribir tus preguntas a través de nuestra línea WhatsApp 913-162653. Siempre estamos aptos para poder trasladar tus consultas a nuestros expertos en medicina. Hoy nos acompaña el doctor Ángel Huerta, cirujano general. Doctor Ángel, bienvenido a Nuevo Día Magazine. Qué gusto tenerlo. Muy agradecido de la invitación y bueno, muy contento de compartir este tema que es un tema muy apasionante para los médicos especialistas en cirugía. Además que es un tema muy común que muchas veces es subdiagnosticado y el paciente no llega a acudir al especialista en el momento indicado, ¿no? Que es lo importante. Así es, qué importante es un diagnóstico oportuno, qué importante es que tengamos conocimiento frente a los diferentes problemas de salud que podamos presentar. Hoy hablamos de la hernia inguinal, doctor. Iniciamos por el inicio, como siempre, conceptualizando qué es una hernia inguinal, doctor Ángel. Bien, la hernia inguinal es una protrusión o una salida del contenido abdominal a través de unos defectos musculares que tenemos, en este caso en las regiones inguinales, ¿no? Que pueden generar molestias, dolor, abultamientos o tumoraciones que el paciente refiere que cuando se para se presentan y que incluso él solo los puede reducir. Así es más o menos lo que queríamos explicar hoy. ¿Cuáles son las causas, doctor? ¿Por qué se presenta eso en el paciente? Hay muchos factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo son situaciones que condicionan algo, desde los congénitos, porque en el desarrollo embriológico tenemos que recordar que más o menos a la 8ª semana del desarrollo, por esta zona se llama el conducto peritoneo vaginal, es donde pasan unos vasos espermáticos y este conducto debe cerrarse y en algunas ocasiones o en niños prematuros no se cierran, ese es un factor de riesgo. Y ya en la vida adulta existen otros, sobre todo el sobrepeso, ¿sí? O algún tipo de actividad que genere que nuestra presión abdominal aumente. Por ejemplo, pacientes tosedores crónicos o pacientes con estreñimiento crónico que necesitan pues, de hacer una fuerza un poco más de lo habitual. Y además también, por ejemplo, pacientes que tienen algún tipo de alteración en el colágeno 4, que es un elemento de nuestras partes blandas que hace que esto se debilite y se presente pues, la hernia inguinal, ¿no? Perfecto, es importante saber esto, ¿no? Las diferentes causas por las cuales podamos estar padeciendo este tema. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Es peligrosa una hernia inguinal, doctor Ángel? Por supuesto que sí, porque como les comentaba, el paciente refiere que tiene un bultito, que molesta, que cuando se para o hace algún esfuerzo sale. Esta es la más peligrosa, porque como hemos dicho, sale contenido intraabdominal y puede ser que en algún momento este contenido se atasque o se atrape y puede llegar a la necrosis, incluso a morir esa parte del intestino. Entonces eso pues, puede llevar incluso a poner en riesgo la vida del paciente y convertir lo que era una cirugía programada en una cirugía de emergencia con todas las complicaciones y aumentando la morbilidad del paciente, ¿no? Ojo con este tema. ¿Qué tan importante es un diagnóstico oportuno, un diagnóstico correcto? ¿Cómo llegamos al diagnóstico del paciente que tiene ya la hernia inguinal, doctor? Por supuesto, el paciente tiene que ser evaluado de forma presencial por el médico especialista en cirugía general. Le hacemos hacer ciertas maniobras en las que le pedimos que puje, palpamos, examinamos las zonas inguinales y pues nosotros detectamos este abultamiento, esta tumoración que tiene este efecto herniario que entra y sale, además de que bueno, siempre se echa mano a exámenes de ayuda al diagnóstico, que puede ser ecografía, y en ciertas hernias muy puntuales se puede pedir algún examen ya un poco más avanzado como tomografía. Pero básicamente la evaluación clínica y una ayuda al diagnóstico como la ecografía es suficiente en este caso. Perfecto, doctor. El estadio, ¿no?, del paciente al momento del diagnóstico es relevante para el tratamiento que se le va a dar. Sí, porque como ya sabemos, nosotros estamos ya muy capacitados en lo que es cirugía laparoscópica. Entonces, si tenemos una hernia ya con un desarrollo incipiente, pequeña, es muy probable de que el tratamiento sea básicamente laparoscópico, dada ya la experiencia que se tiene, con una mejor recuperación, con todos los beneficios propios de esta técnica que ya la tenemos hace muchos años, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿en qué situaciones se llega a cirugía, doctor, o en qué consisten los tratamientos para este tipo de problema? En realidad, en este caso es muy especial porque siempre es el único tratamiento que le podemos ofrecer al paciente es la cirugía.
porque como les comenté es un defecto musculoesquelético, entonces tenemos que operarlo para colocarle una malla, una prótesis. Hace muchos años se hacía con cirugía convencional, abierta, y no se utilizaba estas prótesis, estas mallas, y generaba tensión y pues recidiva, volvía a aparecer la enfermedad. Pero hoy es quirúrgico, ¿no? Por supuesto que hay que seleccionar el paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente, un adulto mayor, postrado, que por ahí incidentalmente se le encontró una hernia, pues probablemente él no tenga necesidad de operarse, ¿no? Pero la gran mayoría esto es quirúrgico. Perfecto. ¿Cómo se le prepara al paciente antes de este procedimiento quirúrgico? Más o menos en qué consiste esta cirugía y qué pasa después, los cuidados que tiene que tener post cirugía. Como todo paciente, se le pide una batería de exámenes prequirúrgicos, va a tener su evaluación también por el cardiólogo para un riesgo quirúrgico cardiovascular y bueno, ya de hecho el diagnóstico se le prepara para cirugía. En este caso, hoy, lo ideal es hacerlo por vía laparoscópica, ¿no? Que consiste en hacer 3 pequeños orificios, huequitos, uno en el ombligo y 2 a los costados, y colocar una malla de polipropileno para tapar estos defectos. Si se permite la analogía, es como cuando uno parcha un defecto de una llanta por dentro, se coloca la malla, se sutura y se sale y el paciente tiene una excelente recuperación, con menos dolor, reingresa mucho más rápido a su actividad habitual, con todo el beneficio que da la cirugía laparoscópica, ¿no? Perfecto. ¿Existen complicaciones en esta cirugía? ¿Qué complicaciones se puede presentar, doctor? Como todo acto quirúrgico puede haber complicaciones propias incluso del paciente, de la anestesia, incluso en algunos casos puede haber un tema de meralgia, que es un dolor asociado al uso de la malla, pero bueno, gracias a la experiencia y a lo que se ha ido avanzando en este tema, cada vez es menos frecuente, ¿no? Esto. Perfecto, es importante que no temamos, ¿no? Muchas veces el temor hace que no acudamos al especialista, que dejemos pasar el tiempo. ¿Cuáles son las señales de alarma que deberíamos de considerar frente a una hernia inguinal, doctor? Esa es una excelente pregunta porque el paciente que ya sabe que tiene una hernia, que es en la mayoría de los casos, porque como les repetía, a veces él mismo dice yo me lo meto solita la bolita y desaparece. Pero, sin embargo, va a pasar que un día ese paciente, después de salir del baño, de cargar un poco de peso, de cargar un niño, sale esta bolita y empieza con un dolor intenso, se pone dura, cambia de temperatura, de dolor, y eso quiere decir que ya estamos frente a una hernia inguinal complicada. Quiere decir que el contenido que ha salido por este defecto, que explicábamos, ya no ha regresado con normalidad y entonces está empezando a tener compromiso. Al inicio puede ser solo la complicación de que se quede atrapada y después pierde la vascularidad y, como dije, puede llegar a necrosarse, a morir y generar una perforación intestinal y una catástrofe, ¿no? Esas serían pues las complicaciones terribles que podríamos tener frente a esta situación. Un paciente que ya ha sido sometido a cirugía, ya se solucionó, ¿tiene la posibilidad de volver a presentar este problema? La posibilidad de recidiva existe, pero dada ya las técnicas y la experiencia, es muy por debajo del 2%, ¿sí? Más o menos revisando los casos, los estudios, la recidiva es muy poca. Además que, como les expliqué, colocamos ahora una prótesis, que es una malla, que se adhiere adecuadamente a los tejidos y evitando o bajando al mínimo esta posibilidad de que vuelva a aparecer la enfermedad. Lo que queremos en realidad es que el paciente haga su vida con la mayor normalidad posible, ¿no? Porque el paciente, hablábamos del temor, justo lo que comentaba, ¿no? Por miedo a no operarse, a no querer ir al cirujano, hemos visto de todo. Se ponen hasta moneditas, se ponen fajas, se ponen medias, y entonces esto es una actitud terrible para el paciente, porque en cualquier momento esa hernia puede llegar a complicarse y generar pues hasta un riesgo de vida del paciente, ¿no? Y eso es importante mencionarlo, ¿no, doctor? A veces la receta de la abuelita, las recetas caseras, por ahí se dice tanto, y nosotros optamos pues por todo antes de acudir al especialista. Lamentablemente tenemos una pésima cultura preventiva de nuestra salud. ¿Cuáles son los errores que usted ha ido detectando en consulta, por ejemplo, frente a las hernias inguinales? Por ejemplo, el paciente tiene mucho temor, ¿no?, de operarse, o le han dicho, no, todavía no te operes, qué sé yo, siempre hay una opinión, por supuesto, no médica al respecto. Y el paciente deja de hacer ciertas labores habituales, ¿no? Por ejemplo, si era un paciente que tenía cierta vida un poco con ejercicio diario, trataba de hacer alguna actividad física, como esta actividad hace que esta bolita salga, lo deja de hacer.
Y entonces eso es lo peor. ¿Por qué? Porque el paciente va a empezar a ganar peso. Y entonces vamos a otro factor de riesgo que explicamos al inicio, que es el sobrepeso, la obesidad. Entonces el paciente ya no quiere hacer algún esfuerzo físico moderado, no hace ejercicio para evitar que salga esta tumoración, entonces empieza a subir de peso, a aumentar de peso, llega incluso a la obesidad y pues esto complica todo, ¿no? Sabemos que la obesidad ahora es un factor de riesgo para casi todas las enfermedades, tanto metabólicas o como en este caso orgánicas, ¿no? Exacto, andamos en sedentarismo y más. Si se nos detecta algo, peor, ¿no? Solito. Decimos, no puedo hacer nada, no me puedo mover. El estilo de vida, la actividad física, la alimentación. ¿Qué rol tan importante juega frente a estas hernias inguinales también, doctor? La alimentación es muy importante, sobre todo ya en el paciente que se ha sometido a la cirugía, ¿no? Porque una alimentación balanceada y muy buena en el tema de las proteínas va a ayudarnos a que tenga una recuperación más rápida, que tengamos una cicatrización más adecuada de los tejidos y de que esta prótesis que vamos a colocar se adhiera de la forma más correcta y más adecuada a los tejidos y solucione el problema de este defecto. Así es que atentos, hoy estamos conociendo todos los detalles frente a esta problemática de salud, las hernias inguinales. Si ustedes tienen algunas dudas, consultas, recuerden que nuestra línea WhatsApp está ahí esperando sus consultas, 913-16-2653. Doctor, ¿la edad en qué factor de riesgo nos pone frente a las hernias inguinales? Miren, comentábamos el tema en el caso que son congénitas, ¿no? Una hernia inguinal diagnosticada debe ser operada, ¿sí? Sea la edad que tenga el paciente. Por supuesto, hay que individualizar el caso. Ahí va el ejemplo de que si el paciente tiene un riesgo quirúrgico muy alto, un riesgo quirúrgico cardiovascular muy alto, pues tenemos que sopesar el riesgo-beneficio, ¿sí? Y como el mejor ejemplo era del paciente postrado, que probablemente ha sido simplemente un diagnóstico incidental y muy pequeña, entonces quizás esa solo con controles o estar atentos a si es que se presentase alguna complicación, la cual es muy poco probable, ¿sí? Pero en general es quirúrgico independientemente de la edad, ¿no? Perfecto. Un tema también que mencionaba, los bebés prematuros, ¿no? Hay prematuros extremos. ¿Cómo nosotros detectamos estas hernias en los bebés que han nacido antes de término? En los prematuros ya es una evaluación clínica y también podemos echar mano a la ecografía. Cuando el diagnóstico está hecho solo haciendo esta unidad clínica, con la evaluación física y con una ecografía. Sin embargo, al tratarse de un niño prematuro, tenemos que esperar a que llegue al mejor momento para que el riesgo quirúrgico sea el menor y ya le dé el pase, en este caso, pediatría o cardiología pediátrica y se le pueda operar, pero es quirúrgico. Sí o sí. Entonces ya lo saben, amigos, atentos con toda esta información. Doctor Ángel, vamos con las recomendaciones finales para nuestro público. Bien, si tenemos un pequeño dolor en las zonas inguinales, si sentimos que tenemos una pequeña bolita, que sobre todo cuando hacemos algún esfuerzo físico moderado o intenso sale como una protrusión y que al momento de ir al reposo esta regresa, se reduce, lo más probable es que tengamos una hernia inguinal, ¿sí? Entonces en ese momento lo que hay que hacer es acudir al especialista en cirugía general y laparoscópica para la evaluación y no tener temor de operarse. Lo mejor es operarse para llegar a tener una vida plena, continuar con nuestras labores habituales y sobre todo hacer ejercicio, que es, como le comentaba, lo que todos dejan de hacer cuando tienen una hernia. Así es, entonces ya lo saben, amigos, a tomar en cuenta estas recomendaciones, no normalicemos, no nos dejemos llevar por los secretitos de la abuelita, ¿no? Remedios caseros, etcétera. Lo mejor siempre va a ser un especialista, por supuesto. Y para todas las personas, doctor Ángel, que quieran contactarse con usted de manera profesional, agendar sus citas, ¿dónde y cómo podemos ubicarlo, por favor? Calle Señor de la Caña, 207 Caima, exactamente al costado de la iglesia, el Señor de la Caña, y también a través de las redes sociales, ¿no? El doctor Ángel Huertas, cirujano general y laparoscópico, vía Facebook, y doctor.Ángel Huertas vía Instagram. Excelente. Y también pueden agendar sus citas al 942-722-136. Repito, 942-722-136. Doctor Ángel, gracias por su tiempo. Esperemos que nos visite nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos a la pausa comercial, amigos. Esto es Nuevo Día Magazine, acompañándote hasta las 12 del día. Regresamos en breve con mucho más para ti. No te muevas.